no todos los reportes entran al sistema, ¿saben? Hay una realidad en las calles, especialmente de noche, que no siempre queda registrada. Algunos reportes simplemente llegan flotando en la radiofrecuencia, sin folio, sin operador, y lo más inquietante, sin grabación. Este fue uno de ellos. Y les juro que cambió mi forma de ver el trabajo para siempre. Eran las 2:37 de la madrugada. Estaba patrullando mi sector, una de esas noches lentas en las que el silencio es más pesado que el ruido. De repente, el radio de la unidad se activó solo. No hubo el típico chirrido del despacho, solo un clic seco. Una voz grave, casi un susurro, llenó la cabina y unidad disponible. Acuda al punto que ya conoce. El denunciante sigue en la línea. Eso fue todo. No dieron una dirección, no dieron el nombre del denunciante, ni siquiera me dieron un código de emergencia. Pero yo supe exactamente a dónde ir. Después de 12 años patrullando las mismas calles, noche tras noche, aprendes a leer entre líneas, a sentir cuando un llamado no es. Normal, definitivamente no lo era. Lo más extraño de esa transmisión fue la claridad. La radio de mi patrulla, la MX214, siempre tenía algo de interferencia, un zumbido de fondo, pero esta vez el sonido era puro, nítido. Sonaba como si la persona que hablaba estuviera justo a mi lado, respirando suavemente antes de cada palabra. Esa respiración es lo que más recuerdo. Conduje sin pensarlo 2 veces hacia el Callejón de los Olvidados, un lugar que todos los veteranos conocemos, pero que evitamos. Es un pasaje estrecho, atrapado entre 2 edificios abandonados, siempre oscuro, siempre húmedo. Las pocas cámaras de seguridad que alguna vez existieron allí llevan años con los lentes rotos. Es un punto ciego en el mapa de la ciudad. Llegué y apagué las luces de la patrulla. Bajé la ventanilla en silencio total, a ni un alma a la vista. El aire estaba cargado, denso, el tipo de silencio que grita que algo acaba de pasar o está a punto de suceder. Revisé con la linterna nada muros grafiteados, basura acumulada en las esquinas, el eco de mis propias pisadas. El radio seguía abierto, el canal ocupado, la luz verde parpadeaba, indicando que la línea seguía activa desde el centro de mando, o desde donde quiera que viniera esa llamada. Pregunté por protocolo, confirma presencia, silencio, solo el zumbido eléctrico de la patrulla en ralentí. Entonces lo escuché, un sonido que no debería existir en pleno siglo XXI. Era un timbre agudo, metálico, insistente. Venía del fondo del callejón. Me acerqué con cautela, mano en la funda. Allí estaba un teléfono público, de esos antiguos de disco, montado en un poste de madera oxidado. Estaba sonando. En ese momento, cada fibra de mi ser, cada año de entrenamiento, me gritaba que reportara el lugar vacío y cerrara el caso. Pero la curiosidad, o quizá algo más, me empujó a caminar hacia él. ¿Quién usa un teléfono público hoy en día? ¿Y por qué estaba sonando justo ahora, justo aquí? Con la mano temblando un poco, descolgué el auricular. Olía a polvo y a óxido. Pegué mi oreja al plástico frío. Hola, aquí el oficial de la unidad MX214. ¿Quién reporta? Una voz tranquila, demasiado tranquila, respondió del otro lado. No sonaba ni asustada ni apurada. Sonaba resignada a un oficial. Llegó tarde a mí. Quedé helado. La voz era la misma que había escuchado en la radio, el mismo susurro grave. ¿Con quién hablo? ¿Cuál es la emergencia? Insistí, tratando de mantener mi tono profesional. La voz soltó una especie de suspiro cansado. ¿Eso? ¿Ya no importa? Je vis le piso, debajo del tercer adoquín, junto al poste. Antes de que pudiera preguntar qué adoquín o por qué la llamada se cortó un clic, y luego el tono de línea muerta. Al mismo tiempo, el radio de mi patrulla quedó mudo. La luz verde se apagó, la conexión se había perdido. Miré a Usuelu. El piso del callejón era de adoquines viejos y desiguales. Conté desde el poste 1, 2, 3. El tercer adoquín estaba ligeramente suelto. Usé la punta de mi bota para moverlo y luego lo levanté con las manos. La tierra debajo estaba removida. Había algo ahí. Era una placa metálica pequeña y antigua, cubierta de tierra. La limpié con el guante. Tenía una inscripción, pero estaba tan gastada que era ilegible. Levanté la placa. Debajo, envuelto en un plástico para protegerlo de la humedad, había un sobre de papel grueso.
amarillento por el tiempo, sellado con un círculo de cera negra, sin nombre, sin dirección. Solo ese sello. Regresé a la patrulla, encendí la luz interior y abrí el sobre con cuidado. Dentro encontré 3 cosas. La primera era una fotografía en blanco y negro, de esas con los bordes ondulados. Mostraba el mismo callejón, pero se veía diferente, más limpio. Y en la foto, junto al poste del teléfono, había una silueta, un hombre de espaldas, con uniforme de policía, no se le veía la cara. La segunda cosa era un reloj de bolsillo de plata con la cadena rota. No funcionaba. Las manecillas estaban congeladas, marcando exactamente las 2:37, la misma hora en que recibí la llamada. Se me erizó la piel en la tercera y última cosa fue la que me destrozó la cabeza. Era un parte policial, un informe oficial doblado en 4. El papel era viejo, frágil. El documento estaba fechado en 1989. Leí el encabezado a mismo callejón, misma hora, 2:37 de la madrugada, y misma unidad MX214 a mi unidad. Leí el reporte. El oficial a cargo reporta haber recibido una llamada sin registro en el sistema. Al arribar al punto indicado, encuentra evidencia que no corresponde a ningún evento activo. Se ordena cerrar el caso y archivar bajo reserva. Al final del parte venía el nombre del oficial a cargo, pero estaba tachado con una gruesa línea de tinta negra, imposible de descifrar, Perú, la Fijmao. Justo debajo del nombre tachado había una firma y sentí un vértigo que casi me hace vomitar. La firma era idéntica a la mía trazo por trazo. La misma forma de hacer la A, la misma curva en la R, era mi firma. En ese preciso instante, el radio volvió a la vida. El mismo clic seco en la misma voz grave, unidad MX214, confirma cierre. Mi propia voz no salía. Tragué saliva y apreté el botón del micrófono en afirmativo. Confirmo, cierre en la. Respuesta fue inmediata. Correcto. Caso cerrado desde hace 35 años y la transmisión se cortó definitivamente. El resto de la noche fue un borrón. Regresé a la base sintiendo que estaba en una pesadilla. No dije nada a nadie. A primera hora fui a registros y pedí revisar el sistema de la noche anterior. Como era de esperar, no existía registro del llamado. No había ninguna línea asociada al teléfono público del callejón. Oficialmente, esa llamada nunca ocurrió. Pero Helio sobre la foto y el reloj sí fueron ingresados como evidencia encontrada. Los puse en una bolsa, llené el formulario y lo entregué. El sargento de archivo lo tomó, lo miró y sin decir una palabra lo selló en una caja especial. Tecleó algo en su computadora y me mostró la pantalla. Clasificación del archivo en evento no reproducible. Y debajo, una observación final: el oficial no debe volver a responder llamadas fuera de sistema desde esa noche. Algo cambió. El trabajo sigue siendo el mismo, las calles son las mismas, pero yo no. Porque todas las noches, sin falta, cuando el reloj de la patrulla marca las 2:37 en punto, mi radio emite un sonido. Es un sonido leve, casi imperceptible, como si alguien estuviera marcando un número en un teléfono antiguo y colgara justo un segundo antes de que yo pueda contestar. Gracias por escuchar esta historia. Si les gustan este tipo de relatos inexplicables, no olviden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en la próxima.